continuamos hablando del juicio. Cuando Fidel se va, desocuparon el salón. Cuando han pasado 3 o 4 horas de que se ha ido todo el mundo, menos los escoltas que nos custodian a nosotros, los acusados y los familiares de los acusados. Entonces, con la impresión de que el juicio se terminó ya hace 2 horas, se aparecen de nuevo los magistrados, los miembros del tribunal, y el juicio se va a terminar, pero sin ningún público, absolutamente sin ningún público. Nos dimos cuenta que todavía ha sido un truco, una treta para que las últimas palabras que dijéramos antes de dictarse sentencia, pues no tuvieran público, o por lo menos no hubiese nadie. Así es que entonces reanudan el juicio y viene el fiscal otra vez a hacer acusaciones, y viene este y viene el otro, y viene la oportunidad que tengo yo para decir otras palabras más, que las digo pero sin público, ratificando eso y diciendo algo así como que creo que terminé diciendo que en el sacrificio de los hombres está el camino que conduce a los pueblos a la victoria. Es decir, a mí yo tengo que sacrificar mi vida, pero esto es parte del esfuerzo que hacen los pueblos en la historia y la humanidad para hacer valer propiamente las cosas dignas de ser válidas. Bueno, pues entonces suspenden el juicio ya, después que cada uno de nosotros ha dicho sus cosas, y al otro día nos llaman para dictar la sentencia. Dictar la sentencia, prepararon un show que fue algo tétrico, y es que cuando ya estoy entrando al salón donde se va a efectuar el acto último del juicio, de declaración de la sentencia, por la notificación de la sentencia, me encuentro con una clase de unos cuantos militares, no serían muchos, pero eran por lo menos 12, 15 o 20, que empieza a gritarnos perdón en la misma cara nuestra. Eso estoy seguro de que fue una cosa preparada por Raúl Castro, que siempre en su condición de hombre odio busca la manera de hacer el mayor daño posible, no moral. Me di cuenta que lo hicieron eso delante de mi esposa, cuando yo estoy pasando delante de ellos y cerquita de mi esposa. Vi a mi mujer afligirse, pero de seguida la vi erguirse diciendo, bueno, ya yo le había dicho a mi mujer, me van a fusilar, pero encárgate de los hijos. Yo me voy a morir como lo que soy, como un hombre de principio, y sin ningún gesto de ninguna cosa que demuestre que no acepto esta prueba difícil en bien de mi patria y en bien de la verdadera revolución. Se dicta la sentencia. El primero que es mencionado es Ubermato. Ubermato, 20 años de cárcel, 20 años de condena y degradación deshonrosa. Indudablemente que es un ser humano que está preparado para morir y que se entera que va a seguir respirando, que va a seguir viviendo, pues siente una alegría grande. Miré hacia mis familiares, miré hacia mis compañeros de causa, y después estuve escuchando que a los otros los condenaban a 7 años, 3 años, 2 años, etc. Y bueno, voy a seguir viviendo y tendré oportunidad de mostrar que soy un hombre honesto y un patriota y no este miserable que ellos pintan en la acusación. Entonces venía la segunda parte de la condena, que es degradación deshonrosa. La degradación deshonrosa, yo lo había visto hacer eso en la época de que Raúl Castro estaba alzado con su gente. Hubo una condena de degradación deshonrosa y fue el propio Raúl el que le quitó los grados, precisamente el comandante Higinio Díaz. Una cosa que me pareció sucia, pero lo hicieron así. Y yo me dije para mí, ni Fidel ni Raúl, que sé que están por aquí, se atreven a venirme a quitarme los grados, porque arrancarle los grados del comandante, digo, ninguno de estos dos se atreve a arrancarme los grados, porque sabe que lo escupo el rostro y le suelto una bofetada, aunque eso signifique que vaya para el paredón directamente. Y efectivamente me quedé de pie mirando así unos minutos a ver si aparecía Raúl o Fidel, o nombraron a alguien, pero ni los miembros del tribunal se atreven. Ninguno, porque si no se atrevía Fidel o Raúl, le puede haber dicho al presidente del tribunal, oye, arranquen los grados. Todos ellos sabían, me conocían, sabían que yo no era un simulacro de hombre, y que al que viniera le escupo el rostro y le suelto una bofetada para que sepan que no se juega así con la moral de un hombre. Pero no, por fin terminó todo aquello, salimos, nos llevaron al Morro, al Castillo del Morro otra vez, y allí entonces me dieron el chance. Hasta ese momento yo estaba en el calabozo, ese al que me he referido antes, en todo este proceso de historia de mi caso. Me permitieron reunirme con los demás oficiales,
y allí estuvimos un tiempito hasta que después nos trasladaron a Isla de Pinos, porque en La Habana, en el Morro, nos visitaban hasta los dirigentes de la revolución y hasta ministros iban a visitarnos a pesar de estar condenados por traición. Toda la gente del movimiento 26 de julio, cuando había visita, nos iba a visitar. Entonces buscaron un truco para que hicieran una protesta en el Castillo del Morro y nos llevaron a Isla de Pinos, aislado de allá, para que allá fuera más difícil la visita, y allá nada más que permitían la de los familiares cercanos. ¿Llegan ustedes a torturarlo en este interín de 20 años? En esos 20 años me hicieron todos los horrores que se pueden hacer, incluyendo el electroshock, prisionero. Torturas físicas, torturas morales. Esto no es un comercial, pero yo hago un relato de mi historia, de mi participación en el proceso revolucionario y de presidio. Mi libro se titula "Cómo llegó la noche", y ahí hablo de las huelgas de hambre que hice, de las torturas, de los castigos que me hicieron y de muchísimas cosas que casi califican como tenebrosas, porque los Castros son la gente más miserable, más cobarde y más perversa que uno puede imaginar dentro de la especie humana. Me rompieron huesos, por ejemplo, el brazo izquierdo yo lo tengo lisiado, la ropa oculta que este brazo está completamente delgado con respecto al brazo derecho. Aquí en una oportunidad me rompieron el hueso de aquí del brazo y me reventaron los cartílagos de la articulación. Estuve 3 años lisiado y con unos dolores terribles. Después, gracias a un médico con vergüenza que me visitó y me ayudó a recuperarme, empezando por zafar los cartílagos rotos, y no me lo hizo él, me lo hizo un compañero, pero después de estar un mes dando con una lámpara calor ahí y de muchísimas cosas difíciles, pues pude lograr mover el brazo, pero no tengo fuerza. Y costillas, el día que examinen mi esqueleto, cuando ya sea un pobre muerto, se darán cuenta cuántas costillas rotas tengo y cuántas deformaciones tengo de las cosas terribles que me hicieron. ¿Le llegaron a hacer ustedes electroshock o a compañeros de cárcel? A mí no me hicieron electroshock, pero a mí sí, por ejemplo, me punzonearon los testículos. En una ocasión, además, me hicieron toda una prueba difícil de soportar, en la que no me quedó más remedio que echar un mugido, como un grito así, como que me hizo acordar de las reses cuando le ponen el hierro ese candente, porque tratando de demostrar que yo estaba sintiendo toda la tortura. El hombre aquel, un médico, encaramado arriba de mí, me cogió el cuello por aquí y como que me va a partir la nuca, hasta que traqueó esto por aquí y solteó un grito involuntario. Este salado está viviendo todo lo que estamos sintiendo, todo lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo es el valiente, pero toda la tortura que le hemos hecho la he estado sintiendo, porque usted verá que este hombre está consciente. Yo estaba hasta media hora antes había estado inconsciente, porque de deterioro de una huelga de hambre de 40 y pico de días sin alimentarme, metido en las capillas de la cabaña, las capillas que ponen para los fusilados ahí. Y de ahí me sacaron, me tiraron en una estera sobre como una colchoneta vieja que no tenía relleno, y empezaron a hacerme horrores. Un médico de apellido Batista, el coronel Medardo Lemus, y otro señor que el otro no me torturó, pero era el representante del Ministerio del Interior. Así que, pero sobre todo Lemus y ese médico, un médico mulato de apellido Batista, que fue el que dirigió la tortura y que me hizo horrores. ¿Alguna vez consideró? No es la única vez. Después en huelgas de hambre me han hecho horrores, otras huelgas de hambre que yo hice, y eso lo narro con detalle en el libro, sin exagerar una sola cosa, ni una palabra poner de más para narrar las cosas terribles que me obligaron a vivir en los 20 años de prisión. ¿Alguna vez consideró, mientras estando en los altos rangos del régimen castrista, convertirse en espía para los Estados Unidos y ser más efectivo en derrotar ese mismo gobierno que usted se dio cuenta una vez que triunfó la revolución que no servía? Yo he sido un hombre de una personalidad muy definida. He defendido mis principios hasta el día de hoy, y estoy seguro de que no sirvo a un poder extranjero. Creo además que los americanos son nuestros aliados naturales, y quisiera que, así como Estados Unidos son aliados de nuestra causa, quisiera
que la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea fuesen aliados nuestros, quisiera que Canadá fuera aliado nuestro, y que en América Latina hubiese solidaridad con el caso cubano. Lamento toda la bribonada que hay en el mundo, en América Latina, los socios que tienen los Castro. Y por supuesto me río del señor Chávez, que es un patán ahí encandilado, que le ha facilitado los recursos económicos a los Castro de estos, para que sobrevivan en estos últimos 3 o 4 años. Creo que sin el dinero que le ha regalado Chávez a los Castro. Y en parte también le ha ayudado a los Castro la fanfarria politiquera esta que Castro, de la que tomando a los Castro como bandera, pues Chávez ha difundido por ahí, llamándole el socialismo del siglo XXI. Creo que Chávez es un payaso con cierta ingenuidad, pero un tipo inmoral y hasta cobardón. ¿Considera su condena como ejemplo de lo que le puede pasar a alguien que se rebele en contra del gobierno? No, yo considero mi condena como una prueba difícil que tuve que encarar para ser leal a mis principios. Y estoy muy contento de haber podido sobrevivir todos estos años. Llevo 29 años fuera de la prisión y ver que el caso cubano está al entrar en una etapa de cambio. Y creo también que Fidel Castro pasará a la historia no como el líder reivindicador del pueblo cubano, sino como el más bribón y criminal de todos los farsantes que ha conocido la humanidad. ¿Usted cree que siendo revolucionario usted, comandante y patriota, que veremos una transición al régimen democrático, a una república con los ideales de la Constitución Real cubana, o se hará una rebelión dentro de la misma Cuba? Es arriesgado adelantarse a decir cómo va a ser el cambio. Lo que yo sí puedo afirmar, y lo digo todos los días, es que el cambio viene, que esta cosa calamitosa, terrible y afrentosa que es la llamada Revolución Cubana, y que es una traición a la verdadera Revolución Cubana, la de la Sierra Maestra, a la de la gente de Santiago de Cuba que luchó, y en todo el pueblo de Cuba que luchó por volver al Estado de Derecho. Bueno, yo creo que esta revolución de los Castro, esta cosa ignominiosa, está al pasar a la historia. Tengo la esperanza de que el mundo que hoy aplaude a los Castro todavía termine identificándose con las víctimas de los Castro, con los que lucharon y luchan, con los prisioneros políticos. Y me siento honrado porque veo en Cuba mucha gente joven, mucha gente que a lo largo de estos 50 años le ha dicho no a la tiranía. Y me siento muy honrado con ver figuras como Antunes, como Moreno también, que escribió. Bizet. No solo Bizet, sino otro. A veces en el manejo de los personajes uno se confunde. Me refería al doctor Fariña, que es otro Moreno. Bizet es uno de los héroes. El doctor Fariña, que ha escrito un libro sobre la anatomía de los miedos en Cuba, que explica muy bien toda la telaraña de miedos sobre las cuales se apoya el poder castrista. Y veo también, hasta en esta gente joven, a veces utilizando métodos que no son los que más uno aplaudiría, como el caso de Gorky, el muchacho joven que dice su mala palabra, pero veo rebeldía, veo civismo, veo determinación de rescatar la patria que los Castro nos han enajenado, nos han robado. Así que, en resumen, tengo absoluta confianza en el liderazgo de la oposición interna y pienso que va a jugar su papel determinante en la hora del cambio. Y confío, porque soy un hombre de fe, confío en que los militares, yo sé que hay muchos militares, lo vi en el tiempo que estuve preso y sujeto a torturas y castigos en la seguridad del Estado, que si había gente torturadora había otros que miraban con asco a aquellos que me decían. Y en el aparato militar sé que hay mucha gente honesta que quisiera que salieran los cubanos de esta situación terrible que ya lleva tanto tiempo, que ha resultado tan ominosa en lo material, en lo moral para el pueblo de Cuba. Porque entre otras cosas, el día que fundemos de nuevo la República, que eso viene, que fundemos de nuevo la República, habrá que apoyarse en nuestras raíces para ver todo lo que se puede restituir de los valores propios de la nación cubana. Del principio de la entrevista usted nos estuvo hablando sobre la importancia de la familia, de su padre, de su madre. ¿Qué le decía a usted, a su mujer o su mujer a usted sobre la condena, la posibilidad de que lo iban a fusilar sus hijos, que a lo mejor no lo debería jamás?
¿Cómo se sentía? ¿Cómo se sentía? Bueno, mi mujer es una mujer valiente que me ha acompañado y es uno de los orgullos que yo tengo es de mi familia, empezando por mi esposa y por mis hijos. Llevo con mi esposa 66 años casado, yo tengo 90 ya, y siempre ha sido una mujer muy leal y muy valiente. Compartió en los días difíciles que yo la dejé en Costa Rica, embarazada, porque hicimos un encargo por si me mataba en la sierra. Y la dejé muy tranquila y muy valiente. Esa hija la conocí después, cuando el triunfo. Y mis hijos han sido muy solidarios conmigo. Así es que en mi familia la familia formada por mi esposo y por mí, como lo tengo en mis padres, que ya están muertos desde hace muchos años, yo diría que un soporte moral extraordinario, porque aunque pasaran mis padres a mejor vida de hace muchos años, mi madrecita murió cuando yo tenía 13 años de estar en la prisión, y fue siempre muy solidaria conmigo, y mi padre también. Y donde quiera que estén mis padres, pues soy de los que creen que la vida no termina en la sepultura, pues tienen que estar contentos de que me he comportado como el hombre que ellos quisieron formar desde la niñez. Así es que de la familia cubana, no solo de mi familia, sino de muchas familias cubanas, tengo el mejor de los conceptos. Yo estoy aquí en relación con mucha gente joven, con la gente del directorio, con los muchachos de Raíces de Esperanza, que los considero algo así de un motivo de orgullo de la nación cubana exiliada, y que creo que tienen que realizar un papel muy importante en la edificación de la nueva república. Y estoy muy contento también del exilio. Aquí hay de todo, pero en este exilio la inmensa mayoría es gente honesta, trabajadora, cubana, patriota, que ha tratado de conservar y han logrado éxito en conservar los patrones morales de la familia cubana en el destierro. Y orgulloso también de toda esa gente que dirige la oposición interna en Cuba, de Marta Beatriz Roque, de Vladimiro, del doctor Vicente, de Payá, de cuánta gente hay allá frente de verdad al régimen, y de todos los grupos, y orgulloso también de esa demostración que están dando las damas de blanco, que todos los domingos salen con flores, una manera de afirmar el amor y el compromiso, el amor a la patria, el compromiso con la libertad y con otros valores de lo que le dan contenido humano y trascendente a la persona. Una última pregunta, Che Guevara. El Che era un aventurero que los Castro utilizaron para sus fines. El Che era yo diría, un pobre diablo, con una estampa de artista, pero con espíritu aventurero, que fue a la Sierra Maestra a identificarse con los Castro y a ver qué papel sacaba, qué papel podía desempeñar allí. Pero conmigo fue sincero, en el sentido cuando yo le dije, Fidel te alaba a ti, te pone como un comandante guerrillero, exitoso, etc. Y dice, eso es mentira. Yo he dado zánsara, como dicen ustedes los cubanos, por ahí zafándole el cuerpo de los combates. Yo no soy cobarde, y era verdad que no era cobarde, pero dice, yo he tenido que retirarme a todo galope por ahí, huyendo del avance de Sánchez Mosquera, un coronel que es muy eficiente y que es muy capaz. Y digo, ¿y por qué Fidel te elogia y te pone a ti como ejemplo? Dice, él sabrá por qué. Y yo creo que ese libro que escribió, La guerra de guerrilla, que escribió en el año 60, por ahí, el Che, o le dicen que escribió el Che, sobre su experiencia como jefe guerrillero, eso es inducido por Fidel. A lo mejor el Fidel fue el que escribió los libros y dice, oye Che, firma esto, y ponle alguna palabrita para que parezca que sea tuyo. Pero es que es más, creo que el oficio de matarife que desempeñó el Che, desgraciadamente, eso es inducción de Fidel. Creo que le dice, oye, tú tienes que en la cabaña, ahora en los primeros días, tú tienes que fusilarte, tú tienes que hacerte un hombre tenebroso para que te respete. Porque a cada rato le decía, oye, argentino, así me lo decía. Yo lo vi decir, el Che andaba en la sierra con un aparatico, una tijerita de esa, una tenacita de sacar muela. Y le sacaba muela a los campesinos que tenían dolor de muela y a la familia de los campesinos. Y yo vi a Fidel decir, oye, bota esa mierda, tú no estás aquí para sacar muela. Tú eres un guerrillero, cojonudo, etcétera, con decencia y todo, tienes que comportarte como tal. Y el Che, bueno, Fidel, yo no pierdo nada con sacarle la muela a la familia, paso para aquí, me dice, óigame, argentino, Guevara, llevo 3 días sin dormir, sácame una muela, sácame un diente, y yo le saco la muela. No, bota esa mierda, tú no estás aquí para eso. Así que me di cuenta que Fidel estaba moldeando al Che a su manera y lo ensaltaba
Es más, yo le digo, ¿por qué Fidel dice que tú eres uno de los comandantes aquí más competentes? Y me dice, eso es mentira, eso es mentira. Bueno, pero ¿por qué Fidel lo dice? No, yo no sé, él sabrá para venderlo como un personaje representativo, simbólico de la Revolución Cubana. Es más, el Che dijo en las Naciones Unidas, yo creo que fue como el año 60 o 61 por ahí, y a nosotros nos pasaron un rayecito de pila estando en Isla de Pino, que oímos al Che unas declaraciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas, dijo, estamos fusilando y vamos a seguir fusilando. Eso es palabra aprendida de Fidel Castro. Tú vas allí, dice en la Asamblea, estamos fusilando, hemos fusilado, vamos a seguir fusilando, para que te reconozcan en el mundo entero como un tipo así y asá. Porque Fidel, si uno se deja, si la gente se presta para eso, pues lo convierte en artista, en mentiroso y en sujeto tenebroso como él. A Che se le ha acusado de terrorista, de incitar revoluciones en Latinoamérica. En su opinión, más bien fue manobrado por Castro. Como... No, el Che se hizo todo eso de ir a incitar al levantamiento y todo eso, pero yo creo que fue una cuerda que le dio Fidel Castro. Es más, yo estoy seguro de que el diario ese que ha hecho famoso al Che en el mundo entero y que justifica el aparecerse la efigie del Che en las paredes donde quiera por ahí, en Francia, en España, en el mundo entero, yo creo que ese diario que se lo ocuparon al Che cuando lo mataron, lo ocupó el ejército boliviano y después se lo regalaron a los Castro, lo llevaron a La Habana. Ese diario lo deben haber cogido y a ver, le ponle aquí esta frasecita, ponle aquí esta otra y ponle aquí esta otra, para presentar al Che conformes a un delegado de Fidel Castro en idealismo y en sacrificio y todas las cosas. Porque los Castro tienen bastante ingenio para la maldad, para los trucos, para todas las habilidades. Yo no creo que haya una pareja de personajes tan truculentos, tan bandidos, tan inmorales, tan criminales como los Castro. ¿Cree usted que los Castro matan a Che Guevara o...? No, lo mandaron a que la mataran a los bolivianos, lo echaron para allá para que... No, ¿qué va? Fidel sabe, fíjate cómo desaparecieron a Camilo y aparece Camilo aparece en la historia de Cuba como un culpable del caso de Hugo Mato, echarle la culpa a Hugo Mato, no, fue a arrestar a Hugo Mato y después desapareció. Ellos siempre buscan la manera de que los crímenes que cometen se los carguen a otros. ¿Camilo fue íntimo amigo tuyo? Sí, cómo no, compañero. Y yo sé que Camilo no estuvo en nada de acuerdo con el arresto mío ni con la acusación mía. Pero por eso lo eliminaron, porque lo miraban así, decían, Uber es un comandante con pueblo, con esto, con otro. Camilo es el más carismático de todos los comandantes, valiente, etcétera, también, los dos. Pues nos quitamos dos enemigos, nos quitamos dos potenciales enemigos en un momento oportuno y ya podemos ir a implantar el modelo comunista y después veremos a ver cómo, aprendiendo de los soviéticos y de todos los tiranos que ha tenido la humanidad, creamos un aparato represivo que sea capaz de mantener al pueblo a raya, aunque sea con miedo, aunque comprenda que lo hemos llevado a vivir en la miseria material y moral, pero que no se atrevan a conspirar ni se atrevan a... Con todo eso el cambio viene. Y no estamos a mucha distancia del cambio. Yo no sé cómo va a ser ese cambio, pero sí sé que el pueblo cubano va a reclamar sus derechos. Y confío en que los militares del MINFAR, del Ministerio de las Fuerzas Armadas, y algunos militares del Ministerio del Interior, que no son esbirros, que no tienen carga de crímenes a cuesta, participen en el cambio, la implementación del cambio. Muchísimas gracias por su tiempo. Una última pregunta. ¿Qué mensaje tienes para los Yoani Sánchezes y para Gorky Aguilares que están escuchando dentro de Cuba y quizás te pueden escuchar por medio del internet? Que tienen el rol de que es esa gente, la Sánchez, el Gorky. El otro Gorky, y mucha gente joven que hay en Cuba, que todavía no tienen nombre, están llamados a ser héroes de la nueva república. Y que sigan adelante sin pensar en la intimidación, sin pensar en los castigos, sin pensar en nada desagradable que les pueda ocurrir. Vale la pena hacer el máximo de esfuerzo por una patria libre para todos los cubanos.